Muy bien, pues lo que quiero que veamos ahora es lo que se llaman los pseudoelementos, ¿vale? Los pseudoelementos, está aquí ya, de nuevo, yo siempre no sé por qué me pongo yo en todas las presentaciones. Los pseudoselectores, ¿vale? Los podemos dividir en dos, pseudoelementos o pseudoelementos y pseudoclases. ¿Vale? Estos subelementos y subclases, cada uno tiene su función, no son parecidos, no son ni siquiera lo mismo, ¿vale? No os confundáis, pero vamos a ver cada uno de ellos. Cada selector que nosotros utilicemos en CSS, en el caso de estos pseudos, podemos agregarle un factor que es el pseudoelemento. El pseudoelemento es algo que físicamente en el HTML no existe, pero lógicamente lo podemos crear con CSS, ¿vale? Como veis, aunque en un inicio se puede hacer con 2 puntos, es siempre preferible colocar 2 semicolons, dos puntos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos a un señor muy troll que es el que siempre nos fastidia la mayoría de nuestra armonía en CSS y de nuestra armonía interna cuando queremos maquetar, que es Internet Explorer. Entonces, lo que decía antes, los subelementos permiten crear elementos, o sea, definir elementos lógicos que no están de verdad en el árbol, o sea, en el documento, en el Object Document Model, en el HTML, por decirlo así, ¿vale? Estos elementos tienen una estructura semántica implícita, pero a la que podemos apuntar con un selector de CSS, pero no existe en el HTML. Atentos a ello. Los subelementos son, por ahora, son estos 5 que tenemos acá. El after, el before, que esos son los dos que veremos. ¿Por qué? Porque el first letter, ¿a qué sabéis qué hace? Sí, selecciona la primera letra del selector. El first line selecciona la primera línea del selector. Y el selection selecciona la selección del selector. La selección es cuando pasamos y arrastramos el ratón sobre un texto y ese texto se vuelve por defecto con un color o con otro. Nosotros podemos modificar ese tipo de selección. Muy bien, cuando nosotros tenemos un elemento, ya sea un div, un span, un párrafo, cualquiera de ellos, nosotros podemos definir ese otro pseudoelemento after or before, o sea, después o antes, ¿vale? Por supuesto, como veis, la definición implica ese content. Sin el content, sin la propiedad content definida, aunque sea vacía, no va a funcionar, ¿vale? Así que tenemos que agregarla siempre. Y como veis, tenemos un after. Cuando creamos eso, tenemos ya un elemento luego al que le podemos añadir contenido, dar estilos, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con el before. Podemos hacer de un mismo elemento, sacar 2 elementos lógicos que no están en el árbol. Digo que no están en el árbol porque es muy importante. Si queréis colocar ahí un texto, tener en cuenta que eso no va a indexarse, no va a salir en el HTML y para Google no existe, ¿vale? Así que tened cuidado con él. Ahora veremos algún ejemplo con sus elementos, ¿vale? Con el after y con el before, que fue lo que hice yo aquí prácticamente. Es lo que hemos estado viendo. Cuando creamos este after, a este square, yo lo que definí fue otro elemento que está acá. Si yo a cualquier elemento, supongamos un span, ahora voy a comentar eso que tenemos acá y voy a descomentar el link que tenemos acá. Muy bien, y volvemos a lo que teníamos en un principio. Si yo a este span le agrego un subelemento, por ejemplo, span after, y le puedo agregar aquí un content para que sea, por ejemplo, esto, una flechita. Así tal cual. ¿Veis? Y luego después del span voy a tener esa flechita. Esa flechita no existe, ¿vale? O sea, esa flechita en el HTML no está, pero la vemos. A su vez también puedo hacerlo con un before, perdón. Span, before, y le podemos poner un content, ¿vale? De, a lo mejor, un simbolito de más y un espacio, para que quede un espacio después del simbolito de más. ¿Veis? Si tenemos un span y tenemos los 2 simbolitos escritos allí puestos. También podemos poner nombre del selector, 2 puntos, y tenemos esto, span. ¿Veis? Nombre del selector, span. Todo lo que coloquemos aquí se va a leer antes o después del elemento. También podemos darle un posicionamiento, o sea, podemos decirle un position absolute top 0 right 0.
Entonces tendremos esto, ¿lo veis acá arriba? Forma parte del mismo span. Si yo le digo al span que tenga un position relative, pues ya se va a quedar, ¿veis? Aquí pegadito, al lado de esto. Vamos a decir que en vez de RAID 2 tenga RAID 10 píxeles, para que se salga un poco, perdón, menos 10 píxeles, menos 20 píxeles. ¿Veis? Lo podemos posicionar donde nosotros queramos, menos 10 píxeles. Y eso sencillamente con un pseudoselector. El único elemento HTML que tenemos es este. No me hace falta colocar otro span dentro del span para colocar un símbolo de más, u otro span dentro del span para colocar una flechita. Con esto ya lo tengo bastante definido, ¿vale? Entonces, esto es una de las propiedades más utilizadas por nosotros porque nos va a facilitar, por supuesto, aquí ya veis como intrínsecamente tenemos un módulo. Vamos a intentarlo, lo que vimos antes, ¿vale? Esto es bastante, nos quita muchísimo trabajo y nos quita, sobre todo nos quita bastante modificaciones en el HTML. Muchas veces agregamos un span para poner un simbolito de más cuando no hace falta, cuando lo podemos hacer por CSS, cuando es algo que no queremos que se indexe, que no queremos que en realidad nos estorbe en el árbol, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas de esto. Hay muchísimos usos del span. Luego veré si encuentro algún, del after y el before, perdón, luego si veo algún link por ahí os lo paso para que veáis qué bonito cómo puede llegar a ser todo esto, ¿vale? Y muy bien, esos son los pseudoelementos. Tenemos también lo que hablamos antes, las pseudoclases. Las pseudoclases suelen ser un montón. Las pseudoclases son, de hecho, estas son las que están por ahora, según la Mozilla Developer Networks. Estas son las pseudoclases que tenemos disponibles y todas ellas tienen... Algunas se pueden utilizar, por ejemplo, tanto en links como en formularios. Algunas únicamente se utilizan en listas. Por ejemplo, estas nos ayudan con los formularios, ¿vale? Estas nos ayudan con listas. Y estas son bastante interesantes porque nos permite seleccionar un número. Si nosotros tenemos una lista de varios elementos, supongamos un li, como el que tenemos anteriormente, podemos darle un estilo diferente a la primera, a la última, a la tercera, sin tener que modificar el HTML, sin tener siquiera que agregar una clase, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la pseudoclass firstChild. La pseudoclass firstChild nos va a seleccionar el primer elemento de una lista. Si yo tengo una lista con un montón de cuadraditos, o sea, tengo un div, un div, un div, un div, un div, un li, un li, un li, un li, un span, un span, un span, un span, lo que queráis. Una lista es un conjunto de elementos uno detrás de otro, todos ellos hermanos, ¿vale? Pues el firstChild nos va a seleccionar el primero de ellos. Nosotros le decimos firstChild color red y solo el primero va a tener un color red, ¿vale? También tenemos el lastChild que obviamente ya sabemos lo que hace. Selecciona el último en vez del primero. Pero ¿qué pasa si queremos el cuarto o el quinto? No pasa nada, tenemos el nthChild. Si sustituimos esa n por ejemplo, el 2, vamos a seleccionar al segundo de la lista. Si ponemos el 3, vamos a seleccionar al tercero de la lista. O si queremos seleccionar todos del tercero en adelante, tenemos la nomenclatura n más 3. n más 3 nos va a seleccionar a partir del tercero todos ellos. O si ponemos menos n más 3, nos va a seleccionar desde 0 hasta el tercero. O si queremos seleccionar cada tercer elemento, empezando por el 1, podemos poner 3n más 1 y vamos seleccionando el primero, el tercero, el sexto y así. Si ponemos 3n más 2, vamos a empezar desde el segundo, el quinto y así, ¿vale? También podemos elegirlos por tipo. Si tenemos un div, un span, div, span, podemos decirle nthtype, solamente el span, nthtype, y nos va a seleccionar solamente el segundo span, por ejemplo, si ponemos un 2. En este caso nos selecciona el segundo span. Y hay más pseudoclases. Ahora veremos un ejemplo con los firstChild, con los child, los tipos de selección de listas, ¿vale? Pero, por ejemplo, sin ir muy lejos, el focus, el hover, el link, el visit son pseudoclases. En este caso se aplican a links, pero el focus también se le aplica a otros elementos. El focus lo podemos implementar muy bien, como lo vimos ayer, con un formulario. O el hover también lo podemos aplicar a todos ellos, ¿vale? Entonces, es interesante ver cómo podemos seleccionar. Vamos a hacer un ejemplo bastante práctico. Vamos a seleccionar listas. De hecho, vamos a utilizar esta misma lista que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer es
comentar lo que tenemos del ul y el li y vamos a hacerlos con otros. Así lo estoy comentando porque así no perdéis lo que ya hay, ¿vale? Y tenemos todo junto en un solo archivo que no hace falta que tengamos más. Muy bien. Acá está, una lista normal, común y corriente. Yo puedo decirle, esto es una lista que li first child, ¿vale? Y ahora sí, le doy las propiedades que quiero al primero. Color red. Vamos a poner mejor background color. Así se nota más. Background color red. Y el primero de los li nos va a poner un background color red. ¿O no? Li first child, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, background color red. ¿Qué estoy fallando? Un li link. Vamos a guardar esto. A recargar manualmente por si acaso. Dame un segundo a ver qué ocurre aquí. Vamos a trabajarlo con el last child, a ver. Last child color red. No me está poniendo, tenemos algo más definido por acá arriba. Vamos a comentar todo porque seguramente algo estará diciendo que no quiere. Voy a eliminar esto que está aquí. Vale. Creo que ya sé lo que ocurre, Freddy, que he cambiado los nombres de todos los archivos y son los que me está tomando él. Está el .css, no, es el mismo que está, y está el .css. Vamos a ver qué ocurre acá. Vamos a poner al li con color red. Sí, dame un segundo para crear el nuevo estilo, para crear una hoja de estilos coordinada con esta, ¿vale? Vamos a ver si vamos a crear un nuevo archivo, lo guardamos como está el .css y acá lo tenemos, está el .css y ese es el que queremos modificar. Control K, Control V, este es el que tenemos aquí, que es el li background red, ese es el index que queremos mostrar y el style.css es este que tenemos acá. Entonces vamos a eliminar el meta viewport. Vamos a trabajar con él un momento y vamos a crearnos, para curarnos de todo mal, un nuevo HTML. Guardamos como last child.html. Creamos el archivo HTML, que para eso es rapidísimo. Metemos aquí el link al CSS. Le ponemos, en vez de style.css, le ponemos lastchild.css y este archivo CSS lo vamos a crear y a guardar. Control copy, control S, archivo nuevo y guardamos como lastchild.css. Perfecto, vamos a ver aquí entonces. Aquí lo que tenemos que hacer es ahora irnos a este archivo en concreto. lastchild.html. Acá lo tenemos en blanco, perfecto. Vamos a poner la lista esa que creamos antes, un li con menú número por 5, por 4 me vale. Guardamos y aquí está la lista. Y ahora lastchild.css li color red. Y ahora sí lo tenemos. Perfecto, ahora sí nos funciona. Alguna cosilla estaría influenciando, ¿vale? Vamos a ver. Si yo quiero seleccionar solo el primero, según lo que vimos en el ejemplo, el first child es el que nos va a funcionar. ¿Veis? Tenemos solo el primero rojo. Vamos a aumentar el tamaño de fuente acá de esto para que lo veamos bien, ¿vale? Tenemos el color, el primero, vamos a utilizar background color mejor, para que se vea bien lo que hicimos antes. Background color red, ese es el first child. Yo puedo también seleccionar el li, ¿vale? Lo que vimos antes, last child, y ponerle otro background color purple. Y el last child va a tener un background color purple. Podemos seleccionar también el li nth child y seleccionar el número 2 para que sea el 2 y darle un background color y no vamos a dejar a Freddy por fuera y vamos a poner un Perú. ¿Veis? ¿Cómo podemos seleccionar todos estos elementos, cada uno de ellos, sin tener
que añadir diferentes clases al HTML, sin tener que añadir clase roja, clase azul, ni nada por el estilo. Al ser una sola lista, ya podemos jugar con ella, ya podemos trabajar con ella y hacerla bastante bien. No solo sirve para eso, o sea, por ejemplo, supongamos que yo voy a definir los estilos base del li, ¿vale? Y los li van a tener un display inline block, por ejemplo, ¿vale? Y así todos se van a poner uno al lado del otro, como deberían, pero solo el primer li va a tener un width de 100%. ¿Veis? El primer li me ocupa el 100%. Vamos a reiniciar un poco los estilos de la lista, ¿vale? Margin 0, padding 0. ¿Veis? El primer li me va a ocupar el 100%. Vamos a ponerle a todos ellos también un text center. Un text align center. Muy bien, ¿veis? Lo puedo poner en 0. Puedo poner luego que el último, el last child, me mida también un width de 100%. ¿Veis? Y así poco a poco puedo ir organizando con esto todos ellos sin tener que modificar todos los elementos y cada uno de ellos, ¿vale? Os voy a pasar un link de una pequeña guía para que practiquéis bastante con todos los... Se llama Length Tester, como no, de Chris Coyier en CSS Tricks. Tenéis el link que te permite, por ejemplo, si quieres seleccionar el primero de la lista, le das clic y te dice cómo lo seleccionas. El tercer ítem, si es una lista, y aquí tienes cómo seleccionar el tercer ítem de cada lista. El segundo al último elemento de la lista, pues aquí tienes desde el segundo hasta el último elemento de la lista, ¿vale? Aquí tenéis un poco todas las posibles combinaciones, cómo trabajar con ellas, cómo hacerlas. Usadlo, ¿vale? Usar esto porque primero es compatible con todos los navegadores modernos y no tan modernos, de hecho, Internet Explorer 8 lo funciona muy bien, lo trabaja muy bien. Os va a ahorrar muchísimo código de HTML, ¿vale? Os va a ahorrar añadir elementos que a lo mejor no existen, ¿vale? En el HTML y que los vamos a añadir únicamente con fines de presentación y no son parte del contenido en realidad. Entonces, tenéis que tener en cuenta que muchas veces con estas herramientas y con estas propiedades, yo las llamo herramientas porque en realidad me ayudan a arreglar todo el CSS, con estas propiedades, más lo que hemos visto antes, más todo ello, podemos hacer que nuestro HTML sea súper limpio. Y esa es una buena práctica. Que el HTML esté limpio es sinónimo de una página web optimizada. Si encima cuando hagamos todo este desastre, agarramos y lo indentamos bien, ponemos bien los nombres de clases, utilizamos una metodología para poder tener claro qué hace cada cosa, para poder tener claro qué pertenece a un bloque, a un módulo y cuáles son extensiones, qué depende de qué, aunque técnicamente lo hagamos tan bien que aunque parezca que dependa de, no dependa de y podamos reutilizarlo en otro sitio fuera de ese ecosistema. Todo eso es lo que nosotros queremos lograr hacer con CSS, ¿vale? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Freddy. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver un poco más de ejercicios vamos a hacer un poco más de unidades de medida, ¿vale? Que lo que queremos aquí es, ¿dónde estoy? Aquí estamos. Espera, que ahora, como he abierto todos los archivos, lo que queremos es utilizar únicamente el style que hemos utilizado con las medidas, porque ahí tengo yo un par de HTMLs bastante interesantes. Esto que hemos visto aquí, del after y del before, ¿vale? Nos es bastante útil cuando nosotros queremos venir acá y modificar los elementos con los que hemos trabajado en nuestro HTML. Por ejemplo, si lo que queremos hacer aquí es una aplicación del tiempo, ¿vale? Podemos ponerle, ¿os acordáis cuando vimos los atributos? Nosotros podemos poner acá, si este elemento li fuera, por ejemplo, un 5, ¿vale? Vamos a ver el HTML plano de esto. El index. Acá estamos.
porque ahora lo que quiero es que pongamos un poco más en práctica lo que hemos visto de los pseudoselectores. Vamos a ver, por ejemplo, lo que vimos. Si nosotros queremos que este 5 sea un grado o que a lo mejor venga con Fahrenheit, ¿cómo podemos definirlo? Es muy fácil. Podríamos directamente poner aquí un span, ¿vale? Y meterle por base de datos si es Fahrenheit o si es centígrados. En cuyo caso estamos manchando un poco el HTML por algo que no necesitamos que sea técnicamente, ¿cómo se llama? Semántico. No necesitamos que aparezca en el HTML, ¿vale? Vamos entonces a agregar aquí lo que se llama un atributo propio nuestro. ¿Os acordáis que para los atributos necesitamos añadir el prefijo data por nomenclatura, o sea, por convención, y añadir luego el nombre del atributo? En este caso vamos a ponerle unidad, para que se sepa que es la unidad de grados, ¿vale? O sea, ya sea Fahrenheit o ya sea centígrados. Aquí es donde vamos a definir, en este atributo es donde nosotros vamos a intentar definir qué es la unidad que vamos a utilizar. Supongamos que es centígrados, pues utilizamos C, ¿vale? Si es Fahrenheit, utilizamos la F, porque a lo mejor puede venir por dos medidas diferentes la unidad de medida. Una vez hecho eso, nosotros lo que queremos hacer es entonces, voy a descomentar ¿dónde estoy? Voy a descomentar esto que está acá, el style. Voy a abrir el last child, que es el archivo que estamos utilizando. Last. No, perdón. Estamos utilizando index.ben. Sorry. Index-bem.html. ¿Vale? Muy bien. Entonces acá, este 5 que son grados, ¿vale? Nosotros podemos hacer que salga el grado según lo que nosotros queremos por el atributo. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora aquí es venirnos a nuestro CSS, a nuestro style.css, que en realidad es las style.ben.css. Vamos a renombrarlo también aquí porque lo he renombrado para que tuvierais el nombre de archivo acorde con lo que tenemos en el contenido, ¿vale? Aquí le pongo style.ben. Muy bien, ahora tengo sí el style.ben, ¿veis? Está aquí lo que teníamos anteriormente. Ya hace caso a esto que está acá. Si yo agarro y lo que le hago es poner a cualquier selector que tenga el atributo, o sea, el tipo de atributo con grados, yo puedo utilizar ese grados en esta clase, o sea, puedo utilizar ese atributo en esta clase, cosa que no puedo ir a hacer si yo hiciera una clase. No sé si os acordáis, un chico me preguntó el otro día por qué puedo utilizar un atributo, por qué debería utilizar un atributo y no una clase. En este caso, para irnos a contenido de lo que es el pseudoselector, es muy práctico utilizar un atributo. No podemos meter el contenido de una clase en el atributo como tal, o sea, en el content de un pseudoselector. Entonces, para ello sí que utilizamos un atributo. Lo que voy a hacer es irme vamos a añadirle aquí otra clase que sea temperature, y a esa clase es a la que voy a apuntar yo cuando quiera añadir el elemento, ¿vale? ¿Veis? Temperature, y le voy a agregar un after, y en after el content lo que va a tener es, en vez de un contenido normal, si yo agrego attr y dentro de attr meto el nombre del atributo que es data, lo tenemos aquí, data unidad, él automáticamente me va a colocar, ¿veis? Después el data unidad, o sea, el C. Si ese data unidad cambia de C a F, acá lo tenemos cambiado. Pero no solo eso, también podemos, por supuesto, darle más estilos. Podemos darles un font size de 12 píxeles. Podemos darle un font family de Courier. Font family de Courier, para que tenga una tipografía. Incluso podemos cambiar a lo mejor un poco el color a 10 grados. ¿Dónde estamos? El color a red. ¿Vale? Y esta es la manera útil, práctica y coherente de nosotros, del por qué en realidad para CSS utilizamos atributos, ¿vale?
no podía daroslo si no veíamos lo que son los pseudoselectores, los pseudoelementos, los pseudoclases, perdón, pero ya estamos viendo ahora que con un atributo que son los que vimos ayer, ahora podemos jugar bastante con ello y meterlos dentro del contenido de nuestro CSS. Tener en cuenta que eso no va a salir en el HTML, por eso lo estamos haciendo, porque no queremos que salga en el HTML, ¿vale? No queremos que eso sea indexado, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es bastante cuidado con ello. O sea, no metáis contenido allí que queréis que salga. No metáis contenido allí que queréis que se indexe. Meted cosas allí que no valgan la pena. Que no valgan la pena a nivel de indexación, pero que a nivel de presentación sean bastante prácticas, ¿vale? Vamos a duplicar esto para que estén todos nuestros... Así como lo tengo en F, yo sí tengo este artículo 2 veces, ¿vale? Ya yo por medio de JavaScript, por medio de mi lenguaje de backend o el que sea, yo puedo definir en qué unidad estoy trabajando y como veis el primero es grados y el segundo es centígrados. Eso no estoy agregando spams para dañar, para ensuciar, no dañar, en realidad no lo dañas, pero ensucias un poco el HTML, pero sí que es verdad que estoy agregando un pequeño atributo que está allí, que mantiene nuestro HTML semántico, para poder luego aplicarlo en el CSS, ¿vale? Eso es muy bonito.